Ya estamos de regreso acá en Cadena Nacional y rápidamente vamos a conversar respecto al ámbito laboral, pero particularmente lo que ha estado pasando durante este periodo de pandemia. ¿Qué ocurre con los despidos durante este periodo de catástrofe? ¿Hay algún tipo de trampa o de resquicio que estén usando, por ejemplo, las empresas para justificar esos despidos? Es algo que vamos a estar conversando inmediatamente junto a Giorgio Marino, director ejecutivo de soytrabajador.cl. Pero antes, eso sí, de tener esta conversación, queremos conocer un caso que también se relaciona a esta información y que da cuenta de lo que sucede actualmente con Prodemu, la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, que además ya suma, como dice el titular, un historial de litigios laborales y millonarios pagos bajo la presidencia de Cecilia Morel. Se habla de que hay despidos injustificados, se está obligando actualmente al fisco a hacer el pago de un monto de cerca de 250 millones de pesos en indemnizaciones y finiquitos. Todo esto por a lo menos 19 despidos injustificados. Para eso, entonces, vamos a tomar contacto actualmente, con Fabiola Arellano. Ella es una ex trabajadora de Prodemu y que nos va a contar parte de su historia. ¿Cómo estás, Fabiola? Bienvenida acá a Cadena Nacional. Hola, muy buenas tardes. Buenas noches ya. Queremos preguntarte respecto a tu situación. Tú estuviste 15 años trabajando en Prodemu, particularmente la Dirección de Recursos Humanos, y ya el día 11 de diciembre del año pasado, de 2019, fuiste despedida. ¿Bajo qué argumento se efectuó ese despido? Bajo la causa que utilizan con todas las personas, necesidades de la empresa. ¿Ya? El argumento fue que era por la situación tan precaria que están pasando la institución y que iban a seguir con una reestructuración, cosa que no es así. ¿Por qué? Lo que pasa es que este gobierno, durante mis 15 años yo he estado con varios gobiernos, he estado las 2 veces con la señora Michelle Bachelet, entré con Lagos, pasé con Frey y ahora nuevamente me tocó con el señor Piñera. Pero esta administración llegó solamente como a pagar favores. ¿Ya? En sí, todos los cargos que han llegado, todos los antiguos los hemos ido y han traído gente nueva, sin experiencia, sin algunos con estudios que corresponde, pero no tiene la experiencia. La fundación hoy día está realmente mal porque, por ejemplo, no sé, por los procesos contables, ¿sí? Nosotros los cerramos el 31 de diciembre. A más tardar siempre se cierran quizás la primera semana de enero. Por lo que yo sé, era abril de este año y todavía no habían ni balance ni nada por el estilo. O sea, para entender está todo bien, administrativamente mal. Para entender bien un poco lo que señalas tú, ¿tú crees que acá lo que se está haciendo es una especie de pagos de favores políticos, de vueltas de mano? Sí, eso es. ¿Y eso daría cuenta con las nuevas contrataciones? ¿Perdón? ¿Y eso daría cuenta, de las nuevas contrataciones que mencionas tú? Sí. De las personas que han ido llegando. Sí, porque la directora, la señora Paola Díez, tiene toda la confianza en el director de personas, que era mi jefe más directo, y él ha traído mucha gente, amigos de él, compañeros, ex compañeros de trabajo. De hecho, la persona que me llegó a sustituir a mí fue la niña que nos enseñó, nos dio clases de REX, trabajar en la empresa manager, y él, para asegurarse que el proceso siguiera su rumbo, siguiera todo bien y que no se notara en este caso que yo no estaba, contrató a esta niña en ese puesto, con otro cargo como analista de remuneraciones. Y tú pusiste además una demanda por tu despido. Sí. Ahí preguntarte respecto a las razones de tu demanda, qué es lo que argumentas tú ahí, pero además de eso, preguntarte si es que hay más casos, otros compañeros tuyos de trabajo que hayan llegado a la misma situación. Sí, hay varios. Algunos no demandaron porque les era complicado por el tiempo. Yo demandé por despido injustificado. Tengo un compañero que llegó hasta la Corte Suprema. ¿Y ellos siempre están, como manejan los tiempos, el día antes o momentos antes van y hacen otra apelación, entonces al final se han dilatado. De hecho, yo tuve comparendo ahora el 4 de septiembre, no llegamos a acuerdo porque el abogado dijo que no venía predispuesto a ningún acuerdo y me tiraron para el 6 de abril.
Aplazaron ese periodo. Bueno, de todas formas, tu caso es uno de los que se suma, además, en esta historia. Queríamos consignarlo, queríamos preguntarte y conocer más qué era lo que estaba sucediendo en Prodemu, sobre todo entendiendo también esta denuncia que se hace de que ya son cerca de 250 millones de pesos los que se han destinado para pagar finiquitos pendientes, el caso de 19 despidos injustificados, en fin. Una situación que queríamos comentar junto a ti, Fabiola, y le queremos agradecerte por este contacto acá en Cadena Nacional y entregarnos tu testimonio, además, pues. Sí, muchas gracias y ojalá que esto, como te digo, llegue a buen resultado por nosotros que trabajamos tantos años y que trabajamos no por algo político, ¿me entiendes? Trabajamos en beneficio de las mujeres. Que es muy importante, pues, exactamente. Bueno, Fabiola, agradecerte nuevamente entonces este contacto y nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti. Raíz del caso de Fabiola y también de lo que estábamos conversando, de lo que está pasando actualmente con Prodemu, se lo anunciábamos antes de esta entrevista. Vamos a tomar contacto inmediatamente junto a Giorgio Marino. Él es abogado laboralista y además director ejecutivo de soytrabajador.cl. Contigo, Giorgio, vamos a estar resolviendo algunas dudas. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cadena Nacional. Hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para resolver las dudas que buenamente pueda. Bueno, recién nosotros conversábamos con Fabiola Arellano, ella es una ex trabajadora de Prodemu, y queremos preguntarte de partida en términos generales, ¿qué sabemos de este caso? Porque algo mencionábamos en la entrevista con ella, de que hay cerca de 19 despidos injustificados que recibirían algún tipo de indemnización, son cerca de 250 millones de pesos los que va a tener que pagar el fisco, justamente por estos casos, pero aún hay algunos en la justicia. ¿En qué está actualmente toda esta situación? Mira, Prodemu es una fundación de las 7 que se encuentran en la presidencia de la República. Vino a reemplazar a SEMA Chile. ¿Ya? Y el objetivo fundamental que tiene es el desarrollo de los derechos de la mujer. Lamentablemente, desde el año pasado vienen ocurriendo problemas en Prodemu, asociados básicamente a una reducción presupuestaria, o una supuesta reducción presupuestaria, porque si bien se ha dicho que desde el año pasado, insisto, que había alguna reducción presupuestaria, esto redundó en el despido de una cantidad de trabajadores, pero curiosamente no se produjo lo mismo con los entes directivos, que además subieron sus sueldos, digamos, fueron sueldos incrementados. Y esto lo declaró incluso el contador de la fundación, que dijo que tal problema presupuestario no existía. Ya, o sea, me imagino además que eso, parece... Sí, eso se puede ver por transparencia, o sea, hay maneras de conocer cuál es el presupuesto que acceden. Sí, son públicos las alzas de sueldos, no solo las alzas de remuneraciones, sino que la creación de cargos nuevos en el nivel directivo de exclusiva confianza. Perfecto. Se crearon subdirecciones en las direcciones que tenía Prodemu, y esos son cargos de exclusiva confianza, y las que existían, más las que se crearon, incrementaron sus sueldos respecto de lo que habían. Esto viene ocurriendo desde el año pasado. Y ahora hizo crisis. Hizo crisis por las demandas que se intentaron en contra de la fundación, de las cuales quedan tres en curso y que se van a resolver la justicia, pero seguramente con éxito para los trabajadores, porque además la causal que se ha invocado, que es la clásica necesidades de la empresa, difícilmente va a ser acreditada solo con estas dos circunstancias, sin mucho más que esto. Oye, y preguntarte ahí, porque nosotros recién conversábamos con una ex trabajadora de Prodemu y ella nos decía, bueno, a mí me despidieron durante el mes de diciembre del año pasado, me dijeron que era por necesidades de la empresa, pero después a los pocos días contrataron a otra persona haciendo unas funciones similares a las mías, aunque, y aquí estaría el pero, se le inventa o se le crea un cargo nuevo, que si bien tiene características similares, no es el mismo que usó ella durante 15 años. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Mira, necesidades de la empresa representa algo así como el 70 o 80% de las causas de despido que se invocan. ¿Ya? Y de esas, casi el 90% de las causas que llegan a judicializarse terminan con resultados favorables para el trabajador. Esto no es coincidencia. Lo que ocurre es que en Chile existe el principio de continuidad en el trabajo.
Y por lo tanto, aquello del despido de las necesidades de la empresa, que se usa como una especie de comodín, una suerte como de causa fácil, de poco riesgo, digamos, es lo que ha ido pasando con las empresas a través del tiempo. Entonces, finalmente, lo que tienes aquí es manifestación de esto mismo, el uso de las necesidades de la empresa como un comodín, pero que requiere, para poder ser acogida efectivamente por un tribunal en favor del empleador, explicar muy detalladamente en qué consiste la necesidad de la empresa. Entonces, este truco de decir, te vas por necesidad de la empresa, pero a los 2 días aparece alguien haciendo exactamente lo mismo que tú, con el cargo que sea, es relativamente fácil de acreditar en los tribunales y da lugar a un éxito en torno al 90% de las causas que por esta... Entonces tiene dos errores. Uno, el de hecho, porque realmente las personas hacen lo mismo, el nuevo contratado hace lo mismo. Y otro, el formal, que es casi más recurrente. Prácticamente ninguna empresa, de hecho ahora lo estamos viendo con Metro, prácticamente ninguna empresa realiza las cartas que debe realizar, la carta de despido, con la indicación precisa de cuáles son las necesidades de la empresa. ¿En qué consiste? Y esto normalmente viene mal. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la necesidad? No basta decir un problema económico, esas no son necesidades de la empresa. Perfecto. O decir vino el estallido social o vino la pandemia, esto no es suficiente. Uno debe acreditar específicamente cuáles son las razones que llevan a la empresa a reorganizarse de cualquier manera, a cambiar, a mutar las funciones que tenía, y por qué eres tú la persona que debe ser desvinculada y no otra. Esto no es sencillo. Y acá tú mencionabas recién el caso de Metro, y por lo mismo quiero recoger lo que tú mencionabas. Y ahí tenemos el siguiente titular. Protesta en Baquedano, trabajadores del Metro denunciaron más de 1.000 despidos. ¿En qué consiste esta situación? Tú ya algo nos dabas cuenta, pero a ver si podemos ahondar en esto. Y acá estamos hablando también nuevamente del Estado. Mira, en Metro pasan dos cosas. Una que la conozco por la experiencia porque nosotros llevamos varios de esos casos. ¿Ya? Y ha ocurrido lo que te venía diciendo, que es increíble que empresas grandes o de medianas para grandes todavía cometan esta infracción en el modo de explicar las causales de las necesidades de la empresa. Resulta bien sorprendente. Pero además hay una segunda cosa que llama la atención en el Metro y en otras empresas financiadas por el Estado, con participación del Estado, que es la existencia de grandes volúmenes de personas subcontratadas. Esto pasa un poco colado, pero resulta ser bastante grave a mi juicio, porque produce toda clase de precarización. Mira, yo te quiero, si me permites, no sé si el tiempo no Por favor, dale nomás. Pero fíjate que la subcontratación produce dos problemas, básicamente. Uno, que aleja al trabajador de la fuente de la remuneración. Sí. Pone una empresa directa en el medio. Claro. Y eso no es solo semántica. Mira, imagínate que en algunos de los casos que hemos tenido con esta empresa subcontratista del Metro, ya notificamos al Metro y el Metro ya contestó. Pero todavía no hemos logrado notificar a la empresa principal porque la empresa principal cerró su oficina. Se cambió para otro lado. Entonces es fácil notificar el Metro ya contestó, que es un demandado subsidiario. Y la empresa principal todavía no se puede ni notificar. Vamos a tener que recurrir a mecanismos excepcionales de la ley para notificar. Esto ya te da una idea de lo que es poner distancia y por lo tanto el juicio no se puede llevar a cabo. No, lógico. Porque estamos poniendo distancia entre la fuente de la remuneración, el Metro, y el trabajador. Claro, y de todas formas... Sí, por favor. Y el segundo problema grave que trae la subcontratación es que el subcontratista tiene un margen y por lo tanto esto tiende a reducir los sueldos. Te quiero decir que 2 de las personas que nosotros tenemos en esta eran cajeras hace 10 años. Recibían 320.000 pesos de sueldo. Hace 10 años. En el metro. Más encima, pues. No, bueno, de todas formas, para consignarlo bien, esta manifestación, esta protesta que vemos por estos 1.000 despidos es durante este periodo de pandemia, eso es lo que están alegando. Y por lo mismo también nosotros conversamos con una de las mujeres que se ha visto afectada por estos despidos. Ella es Jessica Gaete, nos cuenta su testimonio a continuación.
A mí me despidieron el día 2 de abril, sin carta de aviso, sin carta de despido, sin nada. El día 6 de abril recién llega la carta de despido a mi casa, en la que decía que mi despido era por necesidades de la empresa y se respaldaron con lo del estallido social. Unos días después me citan a la empresa M a firmar mi finiquito. La persona encargada, Elizabeth de Pool, me dice que yo no puedo poner una reserva de derecho en mi finiquito porque la empresa Metro, como empresa mandante, no lo permite. Entonces, no pude firmar mi finiquito, no lo pude cobrar. Hasta el día de hoy, en septiembre, todavía no lo puedo cobrar. Entonces, no sé si eso será legal. Ella plantea una pregunta acá, Jessica Gaete. No sé si eso sea legal respecto al cobro de su finiquito. ¿Por qué razones, Giorgio, no podría hacerlo? ¿Qué es lo que estaría interviniendo en este caso? Bueno, efectivamente Jessica es cliente nuestra. ¿Ya? Conozco, por lo tanto, el caso. Y lo que nos está diciendo es una cosa que es de otra cosa que ocurre con una frecuencia que a uno le llama mucho la atención, que es esta imposibilidad de hacer la reserva de derechos a que el trabajador tiene derecho. Porque en un finiquito cualquiera, el empleador puede poner, supongamos que hay unos bonos equivalentes a tanto, o que la causal de despido es necesidades de la empresa, o que la antigüedad es de 2 años y no de 3. Pueden haber discusiones, diferencias respecto a los montos contenidos en el finiquito, pero normalmente incluyen estos finiquitos prestaciones que son indisputadas: la remuneración del mes, las vacaciones, en donde no hay disputa. Entonces lo que ocurre es que para recibir esas prestaciones indisputadas, el trabajador debe aceptar un finiquito con el que no está de acuerdo, porque él dice, por ejemplo, en este caso, que fue lo que ocurrió, Jessica hizo lo correcto, le dijeron: usted no puede hacer reserva de derecho, y ella podría. La ley no lo señala expresamente, pero está aceptado ya hace mucho tiempo. ¿Sí? Está hace mucho tiempo aceptado que el trabajador puede estampar, incluso de puño y letra, una reserva de derechos respecto de una o más de las prestaciones que en el finiquito aparecen. Y eso le permite recibir las prestaciones indisputadas de inmediato. Y dejar pendiente la discusión de inmediato. O sea, espérate, para entender un poco, porque uno normalmente firma un finiquito en una notaría, ¿cierto? Entonces tú dices, de puño y letra, cuando a ti te entregan este documento, uno escribe, el mismo trabajador despedido en este caso, de puño y letra, esta reserva de derechos y manifiesta entonces esta intención, y por lo mismo se le hace la entrega, a ver, para despejar de las sumas indisputadas. Indisputadas. La remuneración. Suponte la remuneración está, la remuneración del mes en el que ha terminado el servicio. Esa no está en discusión. Las vacaciones del último periodo tampoco están en discusión. Sus asignaciones familiares o cualquier otra prestación que no esté en discusión. Pero el trabajador quiere discutir la causal. Él dice, yo no he incumplido gravemente las obligaciones del contrato, por ejemplo. Pero quiero recibir estas prestaciones indisputadas, quiero recibir mi sueldo, quiero recibir mis vacaciones, porque no voy a seguir trabajando en esta empresa. Bueno, si él hace reserva y dice, me reservo el derecho a reclamar por las prestaciones que corresponden al despido, entonces él tiene derecho, valga la redundancia, posteriormente a discutir este asunto en un juicio. Pero si no hace esa reserva, entonces el finiquito le entrega poder liberatorio al empleador respecto de todas las prestaciones. Entonces esto es lo grave, y lo que dice Jessica es manifestación de algo que ocurre con mucha frecuencia y es de la máxima gravedad. Esto debería legislarse, que es que la mayoría de los trabajadores no sabe que tiene derecho a hacer esta reserva. Totalmente. Y en las notarías, en las inspecciones del trabajo, les dicen que tienen que firmar. Claro, esto debería, todo lo contrario, los finiquitos deberían tener, y esto debería legislarse, expresamente la facultad del trabajador de base. Claro. Giorgio, nosotros decíamos antes de tener esta conversación contigo, pero cuando introdujimos lo que iba a ser esta entrevista, nos preguntábamos si es que existen actualmente algún tipo de trampa o de vacío legal que se estén usando y que se esté invocando al momento de despedir trabajadores durante este periodo de pandemia.
Mira, yo te diría que básicamente hay dos cuestiones que pueden decirse sobre eso. Uno, el uso de las necesidades de la empresa como una especie de comodín a todo evento que no corresponde ni aplica. ¿Ya? Y dos, te diría que lo que se ha notado con mayor claridad es el uso de la urgencia del trabajador por recibir su prestación de manera inmediata, sí, pues. Cualquiera que fuera, a propósito de la pandemia. Y si yo te preguntara también respecto a los trabajadores con boletas de honorario y también lo que está pasando ahí con el Estado, ¿qué podríamos comentar respecto a su situación laboral y a los derechos que tienen estos trabajadores al momento de ser despedidos? Mira, yo entiendo que no nos queda mucho tiempo, te quiero decir un par de cosas solamente para graficar el tamaño del problema. Probablemente este sea el más grande problema laboral que hay en Chile, yo no creo que haya mucha duda. Se trata de 360.000 personas que se encuentran contratadas bajo esa modalidad y que desde el año 2015 en adelante vienen siendo declarados trabajadores. Tienen una antigüedad promedio de 6 años y se les deben cotizaciones previsionales por ese periodo. Ese monto de dinero, las cotizaciones previsionales que el Estado le debe a los trabajadores contratados honorarios, que son en verdad trabajadores, debe rondar los 13 o 14 mil millones de dólares. Es por lejos el problema más grande que tiene el Estado y que se ha venido haciendo loco desde el año 2015. No, y que debiese ser el ejemplo. O sea, estamos hablando de trabajadores del Estado, debiesen por lo mismo tener mayor rigurosidad en aquello. Se ven las cosas más atroces que tú te puedas imaginar en ese ámbito de contratación, las injusticias más grandes, la precariedad más increíble. Tú no te imaginas las cosas que hay al interior de ese mundo. En el mundo municipal es una cosa horrorosa. Hagamos lo siguiente entonces, Giorgio, a ver si te parece, conversemos en un próximo capítulo en profundidad respecto a los trabajadores en esta condición, quienes entregan boletas de honorario y particularmente poner énfasis ahí también en la situación del Estado respecto a estos trabajadores y los derechos que ellos tienen en su carrera o en su vida laboral y también lo que sucede después una vez que tienen que ser despedidos quizás de estas funciones. ¿Te parece? Entonces agendamos ahí una conversación más adelante para que podamos ahondar en esta materia. Súper, estupendo. Pues. Es un gran tema ese. Muy bien, pues Giorgio Marino, abogado laboralista y además director de soytrabajador.cl. Queremos agradecerte por esta conversación aquí en Cadena Nacional, así que ya nos vamos a reencontrar nuevamente con una próxima conversación, pero muchísimas gracias por este contacto. Estupendo, mucho gusto. Gracias, Victoria, que te vaya bien. Igualmente, buenas noches. Y nosotros también nos despedimos, tenemos que ir finalizando este capítulo de Cadena Nacional. Antes de eso sí, desearles que tengan una excelente noche, que descansen y que se cuiden mucho. Nos vemos mañana en este mismo horario, que estén muy bien. Chao, chao.